Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en esta lección muy importante que lleva por título Educando la última generación. En este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante. Y en esta lección, que es nuestra última lección de este trimestre, vamos a estar estudiando este tema que también es muy importante y lleva por título La promesa del Espíritu. Así que en esta mañana queremos darle la bienvenida. Una vez más nos acompaña nuestra hermana Elizabeth. Elizabeth, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, es un placer estar aquí nuevamente. Muy bien, así que con esto en mente vamos a ir a nuestro texto de memoria, que quiero que me acompañen a leer. Quiero que abran su Biblia allá, en donde quiera que usted esté, en el libro de Apocalipsis capítulo 18, y ahí vamos a leer el verso 1, Apocalipsis capítulo 18, verso 1. Vamos a leer allí, que en esta ocasión nuestra hermana Isabel nos va a hacer el favor de leer. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que con este pensamiento en nuestra mente vamos a ir nosotros aquí en oración a Dios, y si a usted le es posible orar con nosotros allá, ore con nosotros. Muy bien, vamos a arrodillarnos aquí, usted arrodillarse allá si le es posible. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos tener esta lección de escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que su buen espíritu pueda estar en medio de nosotros, que podamos aprender su voluntad, y queremos pedir que acompañe a cada uno que va a estar asistiendo con nosotros a esta escuela sabática. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestra lección de esta mañana y vamos a tratar de entender cuál es el resumen de esta lección. Vamos a tratar de entender qué es lo que vamos a hacer en esta mañana y qué es lo que vamos a estar estudiando durante toda la semana. Para eso quiero invitarlos a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada, que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263, que dice así: se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Pero por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu Santo son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Este es el resumen de nuestra lección para esta semana. Esto es, lo que más necesitamos en relación a hablar a otros de Jesús no es el conocimiento. El conocimiento es bueno, no digo que sea algo que no se ocupa, pero lo que más necesitamos es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, con esto en nuestra mente vamos a ir a nuestras preguntas para este día. Muy bien, y nuestra primera pregunta en este apartado, que se llama la lluvia temprana y la lluvia tardía, es como sigue: ¿cómo fue predicho el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Empecemos por la historia. Recordemos lo que estaba pasando. Jesús estaba con los apóstoles y él les prometió que un día se iría, pero también prometió que un día volvería. Pero cuando él se iba dijo: no los dejaré solos, ¿cierto? ¿Qué les prometió? ¿Qué será que les prometía Jesús? Pues es algo que era muy esencial, algo necesario, porque cuando Cristo se fue, él sabía que los discípulos iban a necesitar a una ayuda, y por eso les dijo que no los iba a dejar huérfanos ni solos. Entonces les envía una ayuda muy fuerte, que es el Espíritu Santo. Ellos estaban muy tristes. Recuerdo que en la Biblia nos dice que cuando Jesús murió, sus esperanzas casi estaban también muertas, porque ellos pensaban que Jesús se instauraría como el rey de Israel. Entonces Jesús dijo que no los iba a dejar solos. Muy bien, pero vamos a la palabra de Dios para entender qué es lo que realmente Jesús les dijo. Vamos al libro de Lucas capítulo 24, verso 49 en nuestras Biblias. Lucas 24, verso 49. Y ahí leemos de la siguiente forma: Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos
del poder de lo alto. Así que entonces Dios le dijo que iban a ser investidos con el poder de lo alto. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios en relación a esto. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 23. Joel, capítulo 2, verso 23. Y ahí leemos el siguiente párrafo. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a los discípulos? Pues la lluvia tardía, temprana y tardía, que es el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que Dios les hizo una promesa y la promesa la iba a cumplir. Pero vamos a ahondar un poco más en la pluma inspirada y vamos a ver lo que ella nos dice y qué es lo que nos llama la atención. Muy bien, vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 45, y vamos a ver cómo nos dice. Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la iglesia de Dios. Así que entonces bajo una figura, algo que la gente común reconocía ya, ¿no? Entonces Dios muestra lo que iba a hacer. Esto es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Vamos a ir un poco más allá, vamos a continuar en nuestra lección y el estudio. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando la lluvia temprana y la lluvia tardía. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente forma: ¿qué profecía alcanzará un doble cumplimiento al fin de los tiempos? ¿Y qué deberíamos hacer en previsión de ese momento? Esto es, hay una profecía que tiene un doble cumplimiento. Primero hay que descubrir la profecía. Y segunda cosa que hay que hacer es, ¿qué vamos a hacer una vez que descubramos esa profecía? Esto es importante saber primero la profecía y después qué hay que hacer, ¿cierto? Entonces vamos a descubrirla, pero vamos a descubrirla en la palabra de Dios. Muy bien, así que quiero invitarles que vayamos a la Biblia y allá quiero que ustedes nos acompañen para el libro de Zacarías, y ahí vamos a leer en Zacarías capítulo 10, verso 1. Zacarías 10:1. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice allí. ¿Ya lo tenemos? Pedid al Señor lluvia en el tiempo de la lluvia tardía, y Él hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Así que entonces, Él prometió una lluvia temprana, la cual le dio a los discípulos. Pero también promete ¿qué? Una lluvia tardía. Así que, al igual que pasó con los apóstoles al principio, va a volver a pasar en el tiempo tardío, cuando caiga la lluvia tardía. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué será que quiere decir estas cosas? Vamos a ahondar un poquito más y vamos a la pluma inspirada. Y de ahí vamos a ver qué es realmente lo que tenemos que entender. Vamos a leer en este material que se llama El conflicto de los siglos, páginas 669 y página 670, lo que nos dice. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Entonces, ¿qué significa entonces que tiene un doble cumplimiento? Pues vemos que en el tiempo pasado se cumplió porque Jesús dijo que les iba a mandar la ayuda. Entonces, cuando se derramó el Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles, vimos cuán poder tenían para predicar el Evangelio y alcanzar a las personas que alcanzaron en ese momento. Y si nosotros leemos las Escrituras, podemos ver cuánto impacto tuvieron tanta gente que se acercó a Jesús por medio de la ayuda, porque ellos hicieron cosas que humanamente no podían haber hecho. Y es lo mismo que se va a cumplir después, al final, para nosotros. Entonces, cuando empezó la evangelización del mundo, en aquel entonces por 12 apóstoles, fue una manifestación grandísima de la lluvia temprana.
cuando vaya a terminar la obra de evangelización en el mundo, va a volver a ser una manifestación aún más gloriosa de aquello que ocurrió, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Para qué? Para que ese evento también, en ese evento podamos participar nosotros. Muy bien. Así que esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se va a volver a cumplir la lluvia tardía una vez más y caerá sobre cada discípulo de Jesús que esté preparado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Así que, pues, por hoy, este es el estudio y pues queremos concluir aquí ahora con una oración. ¿Les parece bien que concluyamos con una oración? Vamos a orar entonces, donde quiera que usted esté, ore con nosotros. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial que mora en los cielos, le damos muchas gracias porque usted no nos deja solos y a cada momento el Espíritu Santo obra en nosotros. A cada día Él quiere llevarnos a la verdad y pedimos que usted nos haga dispuestos a escuchar eso y que podamos rendirnos a su voluntad. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que lo esperamos pues el día de mañana para continuar con el estudio. Eli, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, fue un placer. Muy bien, que Dios le bendiga y que tenga un buen día.